¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, días o noches, de acuerdo a la hora en la que se encuentran viendo este video sobre literatura fantástica y ciudades mágicas, a donde voy a tratar de abordar, evidentemente, como el tema de la ciudad mágica. No nos vamos a ir a un tema de world building como un absoluto, es decir, no vamos a tomar este concepto de world building como, ¿no? Como la construcción de universos enteros. Vamos a partir específicamente, bueno, vamos a partir y vamos a estar comentando algunas diferencias de manera muy breve, muy concisa con otros elementos del world building, porque como entendemos, este concepto se refiere más como a la construcción de los universos, no tanto a la trama, no tanto a los personajes, que insisto, aquí lo vamos a ir mencionando en el sentido de cómo se van hilvanando, cómo se van tejiendo entre ellos, pero diferenciando, eso sí, de espacios mucho más grandes y mucho más pequeños, como lo vamos a ir viendo a lo largo de estas diapositivas de esta presentación. Bueno, mi nombre es Jorge. Este video lo estarás viendo en YouTube porque de repente ya sabes que en Facebook parece que de momento ya no. También hay algunos reels sobre literatura fantástica y algunos otros temas que pues, domino de la parte que me toca a mí, que no, de que no sé todo, ¿no? De literatura fantástica infantil que puedes encontrar acá en el canal. Bueno, vamos a pasar a la segunda diapositiva, que como te comentaba, el tema del world building se refiere, insisto, a la construcción de universos, pero más como al tema del escenario, ¿no? De dónde coloco la montaña, dónde coloco el castillo, más un tema como de escenificación, ya sabes, como en el teatro. Tiene que ver, sí, con narrativa, porque puedes contar la historia de ese lugar, de ese castillo, ¿no? El castillo del conde Drácula o del conde Pátula, ¿no? Para la literatura infantil, etcétera. Pero, como te decía, la idea de este video es que nos concentremos en la ciudad, porque la ciudad es un espacio específico. Hay, como te decía, hay algunos lugares más grandes, ¿no? Que pueden ser un universo, una galaxia, un planeta, pero también hay algunos lugares más pequeños que pueden estar como, digamos, dentro de esta línea horizontal que se refiere a un lugar físico. O sea, por ejemplo, puede haber pueblos que, insisto, no necesariamente son ciudades, pueden tener una extensión bastante grande. De hecho, por ejemplo, aquí en Toluca hay algunos pueblos que son bastante grandes. El otro día fui yo a tenerme del quiropráctico por una cuestión de la espalda y el pueblo donde fui es bastante largo, grande, o sea, no es una ciudad, pero es como muy grande, ¿no? Entonces, como te digo, en el tema de la ciudad enmarcado en la construcción de mundos o de universos, la ciudad es como el espacio específico que no termina de ser ni tan grande, ¿no? Como un país, pero ni tan pequeño como un pueblo, digo, como en términos generales. Ahora, lo que te estaba comentando desde el inicio, desde la diapositiva pasada, esta construcción de universos que por alguna cuestión la estoy repitiendo mucho, está hilvanado con otros elementos. Ahora, la ventaja de cuando tú vas estudiando como concepto por concepto, es decir, cuando vas leyendo y vas prestando atención, no sé, como por ejemplo a cómo se ponen los guiones o cómo se separan los párrafos, que es un tema en el que uno se fija mucho cuando está iniciando a escribir ficción o no ficción, pero sobre todo como sí, sobre todo ficción, ¿no? Por lo menos así fue en mi caso y es lo que yo veo con algunos compañeros, ¿no? Alumnos que asisten a los talleres, por lo menos a los que yo he dado y a los que yo he asistido. Digo, este tema, por ejemplo, de la redacción, del dominio del lenguaje, es como una de las primeros elementos en los que uno se va fijando de manera natural, porque no es que al principio cuando uno escribe es que ya se meta como a postular una gran teoría o a querer como renovar el género, ¿no? Que sean ya cuestiones más avanzadas que si bien se las podemos como dejar allá a los grandes, ¿no? De cualquier género literario, ¿no? García Márquez, Philip Pullman, Saavedra, Shakespeare, el que tú me digas, y de ahí para abajo, Carlos Fuentes, el que haya. eh, Esto no significa que no se pueda hacer en otros escritores menores, que suena como un poco feo, pero así se suele decir, o bastantes avanzados o conocidos y demás. Insisto, esta renovación del género se puede hacer siempre, ¿no? Pero, como te decía, uno de los primeros elementos, evidentemente, cuando uno está empezando a escribir, es el tema de la redacción. Digo, desde cómo planteo un texto estructuralmente hasta el propio dominio del lenguaje. Oye, no utilices tantas palabras o algo que yo les digo siempre a mis alumnos en los talleres de creación literaria, como no coloques verbos auxiliares, ¿no? Esto ya sabes, como pudo haber sido campeón, ¿no? Ponle fue campeón, ¿no? O pudo haber dicho tal cosa, no, escribe dijo, ¿no? En algunos casos, por el tema del ritmo, ayuda como colocar dos verbos, insisto, para mantener el ritmo. Pero bueno, fuera de eso, insisto, conforme uno va avanzando, digo, no solo en la literatura fantástica, sino en cualquier tema de ficción en general, uno se va como poniendo digamos, objetivos un poco más altos
o más ambiciosos que ya tienen que ver como propiamente con la creación. Y en ese sentido, el motivo del video es eso, como te digo, que podamos estudiar un tema específico que aquí son las ciudades mágicas. Y como te decía desde el inicio, la ciudad mágica o no mágica, que también ahorita vamos a entrar un poco a este tema, es como mucho más grande que un pueblo, si te das cuenta, pero no tan grande, por ejemplo, como un país, que esa pudiera ser una medida, como digamos, bastante genérica. Porque, insisto, salvo algunas excepciones, puede haber pueblos geográfico, territorialmente tan grandes como una ciudad, pero no necesariamente son una. Entonces, por lo menos para este video, podríamos definir el tema de la ciudad como un espacio geográfico. No me quiero meter a otras cosas porque no acabamos y se vuelve un curso interminable, porque tendremos que meternos a cuestiones de funcionabilidad, tecnología, transportes, comunicaciones, todo esto, ¿no? Que ahorita ya no en todos los casos, pero digamos estas barreras se están rompiendo un poco, sobre todo, por ejemplo, en el sentido del Internet, de que puede haber Internet en un pueblo y en una ciudad, ¿no? Entonces, te digo, ¿no? O el tema de los servicios públicos, por ejemplo, aquí que en México que es muy notorio que en algunos pueblos, pues evidentemente no hay agua, no hay electricidad, y digo que no son así como pocos, ¿no? Pero por eso te comentaba hace un rato, ¿no? El tema de los servicios, la infraestructura en el mundo real como lo conocemos, no sé de los extraterrestres, pero por lo menos en el mundo real, y en mi país, que es de lo que yo te pudiera hablar, y ubicará seguramente también el tuyo algo similar, la funcionabilidad, la estructura, infraestructura, pues podría ser también una característica definitoria o que diferencia un pueblo de una ciudad. Pero para no complicarnos, y repito ya para cerrar el tema, definiríamos eso, la ciudad como un espacio lo suficientemente grande que es mucho mayor que un pueblo, pero no tanto como un país, por ejemplo. Bueno, y en ese sentido, digo, si bien este es nuestro concepto central, nuestro concepto definitivo para este taller asincrónico, habrá que estar recordando siempre, siempre, como te decía, la importancia de revisar concepto por concepto es que tú los vayas dominando. Así como hace un rato yo te decía, oye, cuando uno al principio está escribiendo, se fija, por ejemplo, en el tema de cómo separo o sea, es decir, ¿cómo se conforma la estructura de un texto? ¿De ficción o de no ficción? Ah, bueno, pues construye ideas, punto y seguido. Idea, punto y seguido. Ya terminé con esa idea, punto y aparte. Y así me voy hasta terminar una página y un capítulo, ¿no? O el tema no sé, hay un amigo que luego me pide ayuda para el tema de la ortografía y la corrección, que es lo que estamos viendo acá. Se le van acentos, comas, ¿no? Entonces, te digo, ese es uno de los elementos primordiales que sobre todo al inicio, repito, se van pues como ubicando, ¿no? Para que uno tenga como cierto dominio si no puede, si bien es cierto que nadie puede saber todo y que al final, por ejemplo, también el tema de la corrección, en lo general, cuando uno termina un libro, pues siempre necesita ayuda, ¿no? Ayuda de un externo, salvo que es un texto muy pequeño o tú lo hayas revisado varias veces, pero así funciona esto, pues. Y como te decía, evidentemente cuando uno va avanzando, cuando uno sigue ya dominando este tema o efectivamente alguien ya tienes ubicado como de dónde te falla y sabes pedir ayuda, pero en el sentido, como te digo, de que ya vas como bastante más avanzado, es que puedes empezar a plantear ideas y conceptos que no son originales tuyos ni de nadie, pues, ¿no? Nos meteríamos un tema de los arquetipos que ya sabes son los temas eternos. El padre, la madre, la muerte, y pues como un montón de implicaciones que tienen en lo individual y lo colectivo, es decir, como un padre es padre para sí mismo, pero también al mismo tiempo está heredando como toda su experiencia al pueblo, a la ciudad y a la humanidad entera, ¿no? Y en ese sentido es lo que me gusta dar muchas vueltas, pero como te digo, en ese sentido la importancia de estudiar, por ejemplo, el tema de la ciudad es que tú lo domines, así como, ok, ya estudié el tema de la ortografía, de la redacción, de la estructura de historias, ahora me voy a meter a estudiar el tema de las ciudades. Por eso, repito, te marcaba desde el inicio, la ciudad, más grande que un pueblo, no más grande que un país. ¿Por qué? Porque quizá yo estoy construyendo una novela, un cuento sobre una ciudad mágica o sobre una ciudad real o una ciudad mixta y necesito yo tener esa definición de, oye, ¿cómo funcionan las ciudades? Como hasta dónde en extensiones, ok, bueno, pues Jorge ya me dijo, me comentó, más grande que un pueblo, más pequeño que un país y que un continente, no digamos, ¿no? Hay ciudades, ahorita también vamos a pasar a ese punto, ¿no? Pero adelanto de una vez, reales, imaginarias y mixtas. ¿No? Por ahí hice un curso que lo puedes encontrar en Hotmart, que son de estos cursos grabados, donde hice esto mismo, generé esto mismo, no lo inventé, lo generé, recopilé conocimiento sobre criaturas fantásticas. Hay criaturas fantásticas reales, imaginarias y mixtas, es decir, como los centauros o los minotauros, ya sabes, mitad hombre
y mitad caballo, o sea, es mitad real, mitad fantástico, ¿no? Y cuando digo mixtos, es como, tú podrás inventar ahí como varias cosas, ¿no? Pues mitad real, mitad fantástico, ¿no? Digo, nuevamente para recalcar, esa es la importancia de comentar, de ir estudiando los temas como individualmente, de uno por uno, así como, por ejemplo, te decía desde el inicio, yo sé que puede sonar muy repetitivo, pero por alguna razón me está saliendo así, alguien lo ha de ocupar así, lo estoy sospechando. Como te decía, ok, estoy empezando a escribir, me voy a fijar en, no sé, dónde van todos los acentos, dónde van todos los acentos, o como te decía, nuevamente el tema de la estructura, oye, así, neta es como urgente que aprenda a separar las ideas en mi escritura de ficción. Ah, bueno, Juan caminó por la banqueta, punto, ¿no? Al dar la vuelta sobre el edificio, encontró a lo lejos, coma, entre la maleza, coma, al personaje que estaba buscando. Punto. Punto y seguido. ¿No? De inmediato se abalanzó. Ya si te vas. Pero como te digo, este ejemplo que ahorita es inventado, que no estaba planeado, te digo, intenta como te digo, a lo mejor te cae el 20 no en el sentido de que, no de que seas tonto, ¿no? Sino de que uno requiere normalmente de estas etapas para ir avanzando así. Así funcionamos todos. Pero te digo, a lo mejor te vas a tardar un año y medio en terminar esto, sobre todo estos temas que están marcados aquí en la diapositiva, en la parte de abajo, redacción, ortografía, corrección. Pero te digo, cuando digas, ya llevo un año y medio y ya lo domino, que era lo que te ponía de mi propio ejemplo de, yo ya domino ciertos temas de lo que me interesa, pero trasládalo para ti. Yo ya domino el tema de redacción, ortografía y corrección. O sea, no significa que tú sepas todo, significa que ya tienes una noción básica, sólida y bastante avanzada para no estar, que no se te vayan los acentos de fantasía, por ejemplo, ¿no? Que sepas que todas las oraciones se inician con mayúsculas, no sé, te digo, como una serie de conocimientos generales que pues no es ahorita un curso de redacción, pero que insisto, cuando uno ya tiene ciertos elementos básicos, puede avanzar a otras cosas más avanzadas. ¿Cuáles son esas otras cosas más avanzadas? Los conceptos. Y que en lo general, pues uno los va tomando de manera individual. Es decir, ahorita, digo, el video trata sobre ciudades mágicas que está enmarcado dentro del world building o construcción de universos. La construcción de universos, como te dije hace un rato, es toda la significación, toda la parte por ejemplo, si vas a construir un país, oye, pues, ¿cuáles son los tres organismos más importantes? ¿No? La presidencia, el ejército y la iglesia. Pero te digo, en un curso aparte, a lo mejor ya abarcaremos algo más amplio, pero quizás muy probablemente para antes de llegar a ese como macro o mega estructura, habría que dominar el tema de la ciudad o tener, como te digo, una noción básica para que cuando llegues al otro más grande, ya puedas, por ejemplo, si es una novela de ciencia ficción, oye, eh, ¿cómo puedo diferenciar ciudades, no? Esto, por ejemplo, te digo, lo hace Michael Enden en el libro de la historia interminable, él no lo hace con ciudades, son pueblos, pero fíjate, ahorita como pensando cosas y recordando, ¿no? Historias, eh, y en el sentido también de lo que explicamos antes, ciudad más grande que un pueblo, más pequeño que una ciudad, digo, revísate, chécate cómo administra Michael Ende en la historia interminable el tema de estos, algunas son ciudades, pero a mí me parece que van siendo como más como pueblos, ¿no? En el sentido de que de alguna manera son locales, ¿no? La ventaja de estudiar elemento por elemento es que tú los puedes dominar, como dice, como te vuelvo a repetir, ok, domino ya la estructura de párrafos, domino un poco de ortografía, ahora voy a cuestiones más avanzadas, que te digo, no es que uno sea tonto, sino que es más complejo, porque ya no es un tema nada más de ortografía como de, ya sé acentuar las palabras o ya sé separar un párrafo en ideas, ¿no? Ahora, el tema de los conceptos, yo sé que puede sonar como muy potente, muy poderoso para algunos, pero bueno, yo porque estudio psicología y por ahí va un tema, un poco el tema de cómo a mí, pues como fui obligado psicológicamente, para decirlo hasta con un poco de humor, como aprender las cosas así, un poco bajo los conceptos, ¿no? De qué es la psicología, qué es la proyección, es decir, un concepto es una idea muy específica sobre algún tema, pero un concepto termina siendo abstracto, o sea, no lo puedes bajar a la realidad hasta cierto punto, o sea, sí lo puedes bajar, pero hasta que pones un ejemplo específico, ¿no? Es decir, el concepto o esta idea, que es un cúmulo de varias cositas, esencialmente es abstracto, o sea, no lo puedes tocar, ¿no? O sea, la ciudad es un complejo de habitantes, infraestructura y telecomunicaciones, por ejemplo, sí, pero ¿cómo lo pongo? Esto si lo llevamos a la narrativa, es decir, al hecho de contar historias,
cómo lo vas a bajar en tu historia. Y quizás mientras yo te estoy mencionando esto, tú mismo vas ordenando tu novela. Tu novela, te digo, ya sea con varias ciudades o con una, sí, o sea, para bajar a la realidad. Ok, una ciudad es un complejo de habitantes, infraestructura y comunicaciones. Comunicaciones, ¿no? Entre personas y entre transportes físicos. No sé, te das cuenta cómo se va complejizando. Por eso te decía, no es tan fácil como un tema de redacción, ¿no? Por eso le llaman concepto, porque como ubica, digamos, varios elementos que te digo, finalmente sí se pueden bajar a la realidad. Pero bueno, como te digo nuevamente, para que podamos avanzar, porque si no, no avanzamos, porque si te estás dando cuenta, este taller está muy como más bien como para alimentar el pensamiento y cuestionar cosas, ¿no? Pero como te decía, ya tenemos la importancia desde los conceptos básicos, corrección, estructura de un texto, separar por ideas y demás. Y cuando damos el salto al tema de un concepto, que en este caso es la ciudad mágica, y fíjate la importancia, o sea, ya no es una ciudad común, ni una ciudad inventada, es una ciudad mágica, porque estamos hablando de literatura fantástica, te digo, puedes poner literalmente a tu cerebro a hacer más conexiones, a trabajar más y demás, pero lo que te quiero decir es que aunque estos conceptos los trabajemos, y ya dijimos que es un concepto, los trabajemos de manera individual, finalmente van a estar como enlazados con otros conceptos u otros elementos que no son conceptos, pero que igualmente son de valiosa importancia para tu historia. Por ejemplo, los personajes es otro concepto. O sea, podríamos hacer un curso de 4 horas de pura creación de personajes. Y, por ejemplo, de pura creación de personajes en literatura fantástica, ¿eh? Y luego nos chutamos 2 horas o cuatro de igual de personajes en terror y otras no sé, en realismo, en el género que tú me digas, policíaca, ¿no? Porque cada género va teniendo le llamaba Borges como las convenciones y todo esto, ¿no? Pero la idea, te digo, que si bien te digo, es importante que vayamos prestando atención a elemento por elemento, concepto por concepto, finalmente, como la idea es que tampoco se nos olvide que está conectados con otros. O sea, hoy, la importancia de hoy es la ciudad mágica. Ok, aquí la tenemos, ¿no? Ahora, luego entonces hay otros conceptos o elementos de la narrativa que están relacionados con ella, ¿no? Los personajes, la trama o historia, ¿no? Que es lo que estás viendo en las diapositivas de acá. Bueno, este era lo que estábamos comentando hace rato, los temas. Como te digo, idea, nuestro concepto central de este taller es la ciudad fantástica, ¿no? Mira, diversos temas pueden abordarse en la literatura fantástica. Ah, bueno, que esta es otra de las cosas que te decía, ¿no? O sea, si bien, o sea, nuestro concepto del centro, que es la ciudad fantástica, puede estar relacionado con todos estos elementos que ya vimos, desde lo más básico, que son temas de redacción, hasta otros elementos más complejos como los personajes, ya, o sea, en lo general, o sea, todo esto es en lo general, pero ya cuando nos vamos específicamente al tema de la literatura fantástica, era lo que te decía hace un momento. O sea, cada género literario va teniendo o sea, todas las historias, por ejemplo, tienen personajes y una trama, ¿ok? Pero ya cuando llevamos por ejemplo, esa trama o esos personajes a un género específico, ya va tomando más particularidad, ¿no? A mí me gusta mucho la creación literaria, el tema de la creación literaria, de hecho, la maestría que hice así se llama, es en apreciación y creación literaria, porque es mi enfoque, coincidió. Digamos que no lo busqué en algún sentido, pero me gusta mucho ese enfoque porque te da como caminos generales para encontrar fórmulas. Como te digo, por ejemplo, todas las historias tienen un personaje, ok, un personaje necesita ser coherente con la historia en la que está viviendo, en lo general. Pero ya cuando nos vamos al tema específico de la literatura fantástica, vamos a encontrar, no te digo, lo que te decía que Borges le llamaba como las convenciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en literatura policíaca, el detective muchas veces termina siendo un tipo misterioso, solitario, en lo policíaco, ¿no? O, por ejemplo, ahí mismo en ese género, este detective casi siempre tiene que atrapar a un maloso. Y que sí, que puede ser también en la novela de caballería o en otras, sí, 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 sí. Pero te digo, aquí se va a poner un poco más ríspido, pero digamos, por ejemplo, en eso de lo policíaco que te digo, casi siempre termina siendo un tipo solitario. Algunas veces suele tener algún vicio como, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, drogas, incluso, o mujeres, que son, ¿no? Por eso también una de las líneas de trabajo de la literatura policíaca es la novela negra, que es como una especificación de, ¿no? O sea, la novela policíaca es como el genérico y de ahí se van desprendiendo como otros subgéneros, pero con esto te quiero ejemplificar, si nos vamos de vuelta a la literatura fantástica, que así, tomando como referencia lo que te comentaba de lo policíaco, se van ordenando por temas en el sentido de cómo se presentan. Es decir, en lo policíaco hay un tipo misterioso que es el detective. Ah, bueno, pues en la literatura fantástica, en lugar, por ejemplo, de ser un asesino o un ladrón que el detective tiene que atrapar,
aquí es un monstruo o un villano. Si te das cuenta, es como muy parecido. Desde lo policíaco, como te digo, digo, salvo alguna novela fantástica, es un ser humano. Pero si ya lo vemos desde la fantasía, pues tendrá que ser un monstruo. Ahorita me vino a la mente esta serie de Grimm, ¿no? De los, no, de un, que precisamente es un cuate policía que trabaja, que se dedica a atrapar como chicos malos y todo esto, pero estos chicos malos son monstruos, son no ahorita se me fue el nombre porque lo dicen como en alemán, pero son monstruos así como el chupacabras y la llorona y cosas así de ese tipo, o sea, que ahí se cruzan los géneros, que es algo muy interesante. O sea, sí es policíaco, pero dado que tiene puesto el elemento fantástico, que es lo que nos interesa en este taller, te digo, el tipo no es un humano, es un monstruo. Insisto, digamos, si hiciéramos una disección y quitáramos un poco de, digamos, lo policíaco y nos quedáramos únicamente con lo fantástico, es un monstruo, ¿no? Que es uno de los temas que está señalados aquí en la diapositiva. Y bueno, para no hacer el cuento largo, te digo, así como esta definición que ahorita la ubicamos, digamos, como por contraste con lo policíaco, hay un montón de elementos propios de la literatura fantástica que la van diferenciando de otros géneros, ¿no? O sea, por ejemplo, está el tema de los objetos mágicos, ya sabes, escobas que vuelan, alfombras que vuelan, el aleitiómetro de la daga, de ahorita se me fue esta de la daga dorada, o no me acuerdo cómo, de Philip Pullman, ¿no? ¿No? Los cuentos de hadas están repletos de estos objetos mágicos, ¿no? Fuentes de la eterna juventud, ¿no? De los cuentos de hadas, la lámpara maravillosa de las mil y una noches. Y que muy rápido, también la otra cosa, hay muchas veces, como te decía, los géneros literarios se cruzan. Ya te ponía yo este ejemplo de Grimm, ya, te digo, ya, esto ya no le puse foto porque, pues, te digo, también van saliendo cosas espontáneas, pero en como te decía, en este ejemplo de Grimm se cruzan cosas, se cruza lo policíaco con lo fantástico. Pero hay otras ocasiones en las que, por ejemplo, la literatura infantil, sobre todo, te digo, yo, de acuerdo a lo que he leído, como últimamente, digamos, bueno, ahorita le paré un rato, llevo un rato que no he leído mucho de Leaf, pero en el rato que estuve leyendo, que fueron como tres o cuatro, y que también incluso me publicaron un libro y gané por ahí dos concursos de cuento para niño, que también ya le paré el tema de los concursos, me di cuenta de esto, que mucho de la literatura infantil, como por su propia naturaleza, se tiene a cruzarse con lo fantástico. Lo mismo por eso mencionaba el ejemplo de esta serie de Grimm. Digo, en muchas ocasiones los géneros se cruzan, pero aún así muchas veces va a haber una prevalencia del género. O van a estar empatados, o aún así estando empatados, como tú puedes, digamos, ya con este ojo clínico entrenado o no tanto, aún así se pueden diferenciar estos géneros. Y bueno, te digo, ya para cerrar rápido, muchas de estas convenciones sí son como muy propias de la literatura fantástica. Bueno, aquí te mencionaba el tema de los monstruos, que ya vimos ejemplos. El doble también se da mucho, así, se da muchísimo en este género. Hay una serie que se llama Curón. No me acuerdo si la coloqué aquí en esta diapositiva, te digo, porque pues, ahorita no tengo todo en mente, pero el doble, Dorian Gray, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este cuate que ya sabes, con una fórmula y media química mágica se transforma por la noche en un tipo maloso, y los mundos mágicos, sobre todo una de las características principales de la literatura fantástica es el mundo mágico. Yo me encuentro en un mundo real y hay un mundo mágico al cual accedo por medio de una puerta, que también de este motivo, como te pudiéramos hablar bueno, no sé si un montón, pero sí como, digamos, yo ahorita tengo tres ejemplos, tres, cuatro ejemplos muy caros de libros y películas en las cuales ya no me quisiera detener para avanzar, pero como te digo, una de las características principales de la literatura fantástica es que va teniendo sus convenciones de este tipo, te digo, monstruos, el tema del doble, los mundos más mágicos y el pasaje que implica para llegar del mundo real al mundo fantástico, el objeto mágico que ya no lo coloqué aquí, digo, y así pudiéramos seguir, o sea, yo no soy como te digo, experto en que yo te puedo decir, ay, tengo 40 temas específicos de la literatura fantástica, pero conforme uno se va metiendo, va encontrando, digo, estos elementos como muy comunes, digo, además del cruce con otros géneros, que es pues algo que te puede ayudar. Ahora sí, en el tema de las ciudades mágicas, yo te decía hace un rato, mucho de la importancia para que tú puedas, como digamos, sobre todo llevar tus lecturas a la escritura, que también lo vamos a llevar más adelante, es que mi sugerencia es que pudieras ubicar de entrada estos dos tipos de ciudades, las ciudades reales y las ciudades imaginarias. Ahora, en las ciudades reales, mira, lo voy a leer para que no se nos pase y que también a lo mejor no estás viendo el video, pero lo estás escuchando, ciudades reales.
Ojo, y estas ciudades reales evidentemente tendrían que ser del pasado o del presente. Del futuro no, porque ya no se puede, ¿no? No, no, digo, o sea, no se puede, pues lo vamos a dejar así, ¿no? Pero bueno, ciudades reales, insisto, del pasado o actuales. Tenochtitlan, Machu Picchu, Atenas, Roma, Nueva York, Sydney, Bogotá, Ciudad de México y Tel Aviv. O sea, si te das cuenta, no hay como mucho problema y podrías tú ubicar una ciudad de tu país o de otro continente, ¿no? Pekín, Tokio, ¿no? Toronto, no sé, pues, o sea, dependiendo del lugar, Ámsterdam, no sé, pues, ¿no? O sea, del país a donde tú vivas y además si a lo mejor no es el español tu idioma principal, pero estás escuchando esto. Bueno, ciudades imaginadas o fantásticas, ahorita no me quisiera meter mucho como al tema de diferenciar que si, qué es imaginación, qué es fantasía. Ahorita, insisto, para el tema de este video me gustaría que lo dejáramos como ciudades mágicas, que son como ciudades ya sean imaginarias o fantásticas, es decir, como no tienen desde el punto de vista de la realidad como un motivo de existencia, se acercan más a la leyenda o a la imaginación, que insisto, ahí pudiéramos como diferenciar que no es lo mismo una leyenda a imaginario, pero ahorita para nuestro video en lo general las vamos a ubicar todas aquí, ¿no? Entonces, de estas ciudades imaginadas o fantásticas que pueden partir de una realidad, ¿no? Material o no, o son ficticias totalmente, independientemente de en qué lugar se ubiquen, las englobamos las dos en una, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían esas ciudades? El Dorado, Aztlán, Shambhala, Aurora, Telos, Lemuria, Mu, Atlántida y Perbórea. Ahora, te digo, ahorita yo lo estoy englobando en lo general, pero si te das cuenta, muchas o algunas de estas, sobre todo, por ejemplo, las primeras dos, sí parten de una realidad histórica. Es decir, sí se dice que están como ubicadas eh, en algún lugar físico de aquí de este mundo, o sea, como digamos, son más cercanas a la realidad, es decir, este constructo social tangible y tal, ¿no? ¿No? El Dorado, ¿no? Este no lo tengo como muy bien ubicado, como creo que está aquí en América, lo tengo como, creo que me parece que sí. Aztlán, de estos sí sé un poquito más, pero se dice que es de donde llegaron los aztecas. Ya cuando tú te metes a investigar, resulta que Aztlán, pues está en Estados Unidos, ¿no? A donde hubo indios Hopi y por el tema del lenguaje también, como uno históricamente pudo ubicar te digo que los aztecas venían de allá. Hay un libro, ahorita no recuerdo el título, pero el autor te va como dando algunos datos. Y yo también alguna vez escuché a una psicóloga que decía, ahorita no me acuerdo exactamente cómo, pero que decía que ciertos estados de Estados Unidos eran muy similares como a la pronunciación de ciertos números en náhuatl. O sea, ya hay como un resabio, ya sabes, ¿no? Como una, hay herencia como bastante tangible desde aquí, ¿no? Desde el audible, de que pues, efectivamente los aztecas venían de allá. Aparte de que, digo, no te sé decir como el documento preciso, pero se dice, ¿no? Que hay como eso, digo, documentos que hablan de que los aztecas vinieron del norte, ¿no? Incluso dicen que algunos se quedaron como en dos partes. Una de ellas fue en, como ahorita lo que sería Jalisco, por el lago de Chapala, por el tema de, pues, del líquido y todo esto. Y ya los últimos fueron los que se quedaron, pues ya como en lo que sería Tenochtitlan, ¿no? Digo, ya el otro tercer grupo de aztecas no sé dónde quedó, pero bueno, como te digo, estos dos básicamente pues estarían partiendo de esta realidad histórica, tangible, ¿no? Real y demás. Bueno, hay otras aquí en esta lista que tienen que ver son ciudades energéticas. Ahí ya nos vamos a estar metiendo en el tema de este tema es que no es New Age, pero sí este tema como del despertar de la conciencia, que yo también quería llegar un poco a eso, ¿no? Shambhala, Aurora, Telos, estas tres específicamente serían ciudades donde hay incluso extraterrestres, es lo que se suele decir. Y yo lo que te puedo decir, porque ahorita también ya, aunque no me estás viendo ahorita aquí en vivo, pues yo lo que te pudiera decir es que para la gente que cree en esto, pues le va a sonar así de inmediato, ¿no? Para la que dude, hay alguna gente que va a dudar, ¿será, no será o cómo lo vemos? Con esa gente no habrá como tanto problema porque lo deje en duda. Hay otra que sí de plano lo va a rechazar. Ahora, independientemente de a cuál grupo pertenezcas, a quien de plano vota esto, a quien lo duda o a quien lo acepta, yo te pudiera decir desde el punto de vista de la creación literaria, que fue lo que estuvimos comentando hace rato, que lo tomaras como ficción. Es decir, acuérdate que todas estas son lecturas. Yo siempre les digo a mis alumnos, independientemente de dónde venga de tu historia, si te la dijo tu abuelita, la leíste, la imaginaste, ya al momento de tú colocar esa información dentro de un texto, ya juega ahí solita. O sea, es como de, ok, voy en el camión, carro y me bajo a jugar tenis. Bueno, ok, pero ya no estás en el camión, ahora estás
en ese cuadro o recuadro específico y las reglas del juego son ahí. O sea, a mí no me importa si Shambhala es real o no. Digo, personalmente yo tengo mis creencias como todo mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la fantasía, de la narración, o sea, te digo, hay una información y cuando tú la trasladas a tu historia, ya estás jugando en un terreno aparte. Por eso me gustaría hacer como, digamos, esa precisión. Bueno, hay otras ciudades que tienen que ver con el pasado histórico de la Tierra. Te digo, yo también tengo mis propias creencias, por eso las estoy colocando acá, pero yo te pudiera decir lo mismo, ya sea que lo aceptes, que lo dudes o que lo rechaces, yo te pudiera decir para efectos de la creación literaria que lo pudieras tomar como ficción, ¿no? Lemuria, Mula, Atlántida e Hiperbórea. Hay algunos autores del círculo de Lovecraft que retoman esto para sus historias de ficción, que es lo que te estoy diciendo. Y aquí nos pudiéramos como meter en temas así como bien profundos del pasado, te digo, de la Tierra, o sea, de nuestro planeta y de la humanidad. Me gustaría que pasáramos en ese sentido, te digo, de las ciudades de estas energéticas. Aquí al principio tenemos el Dorado, hasta el final Mu y la Atlántida, te digo, que pertenecerían las primeras a la realidad histórica, el Dorado y tal, y las últimas al pasado histórico de la Tierra, pero las del medio, Shambhala y tal, pertenecerían a ciudades que sí están desde hace tiempo, pero que incluso en la actualidad se encuentran como vivas. Ahora, déjame que te explique esto, porque yo estaba viendo un video de Javier Pedro, es un español, él dice que es un comunicador, ¿no? Es un maestro de alguna manera, pero que habla de temas de espiritualidad y habla porque los experimenta, o sea, no habla como por entretenimiento, digo, yo sé que le gusta, ¿no? Se nota, pero habla en el sentido de que lo comunica, pues, de que te lo comparte. E incluso el motivo digo, de este video, de este taller, que pues parece que ya llevamos un rato, fue cuando estuve viendo videos de Avalon, que es la ciudad que está en, déjame ver, aquí se llama Glastonbury o Glastonbury, ¿no? Dependiendo de dónde se pronuncia. Pero básicamente muchos de los videos, de la información que vi tanto de Javier, Pedro, te digo, como de algunos otros autores, es que y él hace viajes allá, digo, no, este video puede llegar a 5 personas, pero a lo mejor llegan con él y luego se van a Inglaterra, ¿no? A viajar. Pero lo que te decía, o la idea es que te digo, pues estuve viendo mucho de este material, se me hace muy interesante porque tiene que ver con el tema del rey Arturo, de Merlín, de la tabla de los, tabla redonda de los caballeros, ¿no? Y todo esto, pero te digo, mucho de lo que maneja este autor, como otros que estuve viendo en esos días, y que fue lo que me motivó a hacer el video, es como o sea, sí, sí es la magia, pero también tiene una profundidad espiritual muy profunda, que ahorita vamos a pasar a eso. Básicamente lo que te dice este autor es que ahí en Glastonbury, en Inglaterra, Glastonbury es la ciudad real. Así como veíamos, por ejemplo, déjame regreso acá, está, este, no sé, Ciudad de México, que aquí está es la ciudad real. Digamos que asimismo, Glastonbury sería eso, la ciudad física. Pero Avalon se trataría de la ciudad energética que está enmarcada ahí mismo, es decir, o sea, ya no es un tema de extensión si más grande que un pueblo o menos que un país y tal, no, o sea, ya ubicada la ciudad, o sea, ya ubicada Glastonbury, ¿no? Ya ubicado ese lugar específico, estaríamos hablando de un lugar energético, digamos que está ubicado ahí mismo, pero está funcionando en otra dimensión, es decir, es como ya sabes, como el aura de las personas o la capa de ozono de la Tierra, ¿no? Digo que con el tema de la Tierra, insisto, yo tengo mis creencias y demás, y que te digo, y si no te funciona, tómalo como ficción, pero es eso, o sea, la Tierra tiene como una rejilla también, como una especie de aura, así como los humanos tenemos una, que después hablaremos de eso, algún otro día. Digo, pero te digo, ¿crees o no? Tómalo como un punto de ficción. Ahora, bajo el esquema, digo, de la literatura fantástica, yo lo que te pudiera decir es eso, tómalo como un punto de ficción y adáptalo a tu historia, porque era lo que te decía hace un momento, independientemente de dónde salga tu información, pero si tú la quieres tomar para tu historia, sigue funcionando igual. Ok, es real o imaginado, no es histórico o real, creo o no creo en esos elementos que me están contando, me da igual. O si te lo contó tu abuelita, no sé, pero tenemos la información de este lado. Y ya cuando pasa aquí a tu texto de ficción, tiene que tener debe de cumplir con esas características que lo hagan funcionar en sí mismo, es decir, una coherencia interna. Ahora bien, esta información que estoy dando, compartiendo, te digo, ya da igual si es real o no. Para efectos de la literatura fantástica, da igual si es real o no, y lo que te digo sería esto, te digo, porque la información que vas a encontrar en otros lugares es Glastonbury, que es el lugar físico, e inserto ahí mismo, o sobrepuesto, pero digamos, de manera energética, está Avalon. Ahora, yo no soy como experto en el tema de Avalon, pero básicamente Avalon, en esas ciudades a donde
se desarrolla toda la historia del rey Arturo, de Merlín, de Morgana, de Lancelot y de los caballeros de la mesa redonda. Entonces tú dime si no es interesante, independientemente, te vuelvo a decir una vez más, de que sea cierto o no, de que tú crees o no, es como increíble. Imagina que hay una ciudad física y que encima de esta, ¿no? O emplazada ahí en ese mismo lugar, hay una segunda ciudad invisible a donde ocurre también una historia mágica, que es la historia de el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Bueno, y con su maestro, que es el mago Merlin. Tenemos, te digo, como una imagen nada más alusiva de esta, de Avalon, que está inserta dentro de Glastonbury. Como te comentaba hace un rato, yo no soy como especialista en el tema de Avalon, de Glastonbury, y por eso te recomiendo pues mejor ve con Javier Pedro o con quien tú consideres que a mí me parece, sin conocer mucho, pues es el que tiene más conciencia sobre el tema. Incluso hace otro tipo de trabajos que tienen que ver ya con pues, elementos incluso de restaurar regías, ¿no? La regía planetaria de la Tierra, que es esta especie de aura que tiene nuestro planeta y demás, ¿no? Pero bueno, te lo dejaré yo un poco más porque además, pues como hay mucha información, pero como de entrada más o menos uno tiene idea cuando habla de Merlín, del rey Arturo, ¿no? Los caballeros de la mesa redonda, tiene como hay incluso un imaginario, y de cualquier forma, pues hay un montón de libros que digo, no es que no sean de mi interés, pero no son pues no son mi área de especialidad. Por ahí, fíjate, ahorita me recordó mucho el tema de Javier Pedro, habla mucho de la pureza de corazón, como de ser auténticos, que ahorita lo vamos a retomar con un libro suyo, a ver si lo logramos enganchar, y en general con un tema del heroico que ahorita vamos a ir viendo. Pero bueno, ya para salirnos o extender un poco el tema de la ciudad fantástica, hace un rato te decía, cuando tú ya dominas el tema de la escritura o corrección y redacción y todo eso, te puedes ir pasando a otro concepto. Te digo, tomas el tema de la ciudad mágica, lo estudias hasta que tienes cierto dominio y luego ya lo puedes tú ir desarrollando dentro de tus cuentos o novelas, ¿bien? Y así como dijimos, te pudieras ir con el tema, no sé, del doble, de los monstruos o del asesino monstruo y demás, y así, el objeto mágico o con cualquier tipo de elemento específico pues sí, puede ser de la literatura fantástica o de cualquier otro tema que te interese, y así tú puedes ir dominando lo que te interesa. Es lo que les digo muchas veces luego a mis alumnos, "Güey, o sea, yo ya no voy a aprender más. O sea, no es que sepa todo, pero digamos, como el tema de mi interés es pues, yo ya no voy a aprender más. O sea, no es que sepa todo, pues es que, como digamos, escribir un cuento, pues ya más o menos sé qué tengo que hacer. Y es en el sentido, te digo, no de que yo me crea, sino de que se puede hacer para todos. Como el gimnasta necesita dominar ciertos elementos, el futbolista, si es defensa, necesita terminar ciertos elementos, necesita ser defensa. Igualmente contigo, la idea es que tú vayas ubicando cuáles son los conceptos que a ti te sirven y cuáles no, de qué cosas sí nunca vas a escribir. Pero igualmente, si algún día te llega como un nuevo elemento, área de oportunidad, pues como tómala. Yo no sabía que, ya después les contaré, ¿no? Yo no sabía que pudiera hacer cómic. Yo no hago los dibujos, yo hago borradores, pero yo hago las historias, o con el guión de cine igual. Tengo por ahí algunos proyectos, pero te digo, esto tómalo en función de tu propio proceso. ¿Cuáles son los temas que te interesan? Clávate en eso, es decir, no necesitas saber todo de literatura fantástica. Necesitas saber los cinco o seis, ya no voy a decir conceptos, voy a decir las lecturas que te sirven para que tú generes tu proyecto. Otro día hablamos de cómo generar un proyecto, pero que va un poco por el tema oye, ok, voy a escribir un libro de planetas, necesito leer 10 libros sobre astronomía, 2 de astrología, uno de geografía, o sea, no necesitas leer todas las bibliotecas del mundo, ¿no? Y en ese sentido, y en ese sentido, mucho de lo que te estoy compartiendo es lo que a mí me ha ayudado. Esto ya es platicado, te digo, no sé todo, no sé todo, no puedo todo, pero te digo, la idea es esa, que tú puedas ir ubicando tus conceptos o lecturas para ir como avanzando. Bueno, ahora bien, un tema importante que te digo, si ahorita estamos bien, hemos estado viendo como un poco o algo de teoría, la idea es que, digamos, esa teoría tú la puedes ir adaptando a la escritura. Ahora, ¿cómo se hace? Eso, pues realmente es como muy sencillo. Evidentemente, sin que sea una competencia, entre más lecturas tengas de un tema, más fácil vas a poder hacer la transcripción a ese elemento. O sea, si hay elementos como ejercicios específicos de escritura, por ejemplo, digo, ya no quiero estar hablando de mí, porque no se trata de mí, sino de los procesos, pero en algunos talleres literarios que he dado, por ejemplo, en línea, sí, lo hacemos con textos cortitos, pero el ejercicio es el mismo, ¿eh? No sé, por ejemplo, los pongo a ver un pedacito de una película o un tráiler, más una lectura pequeña, y a partir de estos elementos, les digo, ahora vas a escribir un tema basado digamos, como digamos, en estos elementos y en un recuerdo que tengas. Y salen textos muy padres.
ha llegado gente muy creativa, que ha hecho cosas muy padres. Si ahorita estás pensando en un ejercicio específico, hazlo, ¿no? Genéralo, o a lo mejor con esto te digo, dado, en tanto estás escuchando esto, ya hizo ahí clic algo de tu cuento, novela o de tu serie, no sé. Pero básicamente, como te digo, mucho del proceso de escritura, ya no de lo fantástico, sino de cualquiera. Hace un rato yo te contaba el tema de lo detectivesco, que también es un poco de mi interés, pero evidentemente podría funcionar para cualquier cosa, ¿no? Realismo, realismo mágico, terror. Es eso, que conforme tú vayas teniendo las lecturas que tú necesitas, que son de tu interés, porque no tienes que, ok, estoy leyendo de vampiros. Bueno, pues por lo menos echar un ojo a Drácula. Es como difícil que no te guste Drácula, ¿no? Pero digamos, quitando esa salvedad, es como de, ok, hay 500 libros de vampiros, ¿cuáles leo? Los 10 o 15 que más te gusten. O sea, no necesitas, insisto, quizás salvo Drácula, que es el gran clásico fuera de su propio género incluso, y que te digo que sería raro que no le guste a alguien, pero aún así podría ser, ok, no voy a leer Drácula, ok, pero voy a leer los 15 libros de vampiros que más me gustan. Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, Crepúsculo, el que tú me digo, no sé, el que tú me digas, ¿no? Escuchamos, no juzgamos, dicen luego ahora en internet, ¿no? Pero la idea es esa que te digo, tú juntes un número suficiente de elementos teóricos, de lecturas, para que puedas hacer esa transcripción a tu escritura. Ahora bien, ¿cómo se hace esa transcripción? Puede ser por medio de ejercicios o ya directamente en tu novela. Ahora, ¿cómo funcionaría? Es que no me acuerdo si lo tengo apuntado en esta, déjame ver, en esta diapositiva. Me parece que no. Bueno, ya, pero igual te lo cuento por acá. Digo, pero básicamente la idea de cómo transcribir un conocimiento es que tú puedas observar, digo, cómo es que está, por ejemplo, ya no me quiero expandir mucho en esto, pero básicamente es que tú te fijes cómo está construido un elemento en la lectura o incluso en la teoría, digo, o sea, porque una cosa es la lectura, la novela, el cuento, pero también te lo pueden marcar en la teoría literaria, que ya ahorita ya no me quise meter mucho eso, pero básicamente te digo, de tus lecturas, que veas cómo está construido ese personaje y que al momento de tú escribir te puedas basar en esto, pero dentro de tu propio world building, dentro de tu propio elemento. Por eso estuvimos viendo el tema de las ciudades. Ya te decía yo, ok, hay ciudades reales y ciudades imaginarias fantásticas. Ya te decía que no me quiero ahorita meter mucho esta ya más subdivisión de si son, oye, El Dorado, Shambhala y Atlántida, todas, cada una pertenece a tres categorías. Ya te decía, algunas son basadas en referencia histórica o geográfica, otras son energéticas y otras son del pasado histórico de la Tierra. Digo, y ahorita ya lo estoy mencionando, pero igual, cuando tú estés escribiendo sobre tu ciudad, ¿cómo ubica, no? A ver, estoy partiendo de, ok, voy a construir la tecnociudad Tenochtitlan, ok, bueno, pues va a haber un metro, pero ese metro, además de pasar por el subsuelo, a las 12 de la noche vuela y te deja no sé, en el zócalo de la ciudad, ok, pero ya está basado en un elemento histórico real. ¿No? Ok, o me llamó la atención Shambhala, o Agartha, que es una ciudad energética. Ah, bueno, yo estoy construyendo una ciudad energética sobre duendes. Bueno, ¿dónde está ubicada? Pues está ubicada en el norte de Uruguay, ¿no? Y allí está ubicada siempre, pero no la puedes ver porque es tan solo energética. La única manera de acceder a esa ciudad es por medio de tus sueños. O si nos vamos, por ejemplo, a las ciudades históricas, la Atlántida o Perbórea, ¿cómo podrías ubicarte en una ciudad que ya no existe actualmente? Ah, bueno, pues con un viaje en el tiempo, ¿te das cuenta? Y entonces de ahorita te estoy dando unos ejemplos así, muy rápidos, muy inventados, pero la idea es eso, que te digo, tú puedas tener esa información y cuadrándola con otros elementos, que fue lo que estuvimos viendo desde el inicio, que puedas ir construyendo tu historia. O sea, ya no se trata solo de world building, porque te digo, el world building o construcción es nada más el escenario. O sea, ya cuando estamos haciendo esto, evidentemente, pues también lo tienes que reunir con los personajes, con la trama, ortografía no se diga. Digo, ya no es la construcción, ya no es únicamente ubicar el world building, sino ubicar toda la novela, ¿no? Que fue mucho de lo que estuvimos hablando al inicio, pero bueno, yo creo que con eso que te estoy diciendo es suficiente. Ah, ya me acordé. Bueno, esta diapositiva, pausas el video si te interesa, pero básicamente fue lo que estuvimos hablando aquí, ¿no? O sea, como voy a leer, ya no te comenté el punto de la reflexión, que es la lectura, aquí está, del lado izquierdo, la reflexión, lo voy pensando, ¿no? A lo mejor es algo que llevo años pensando en ese mismo momento, o después me hará clic o no. Incluso, por ejemplo, a muchos autores, ¿no? Y consulta Ray Bradbury, de a mí mismo me ha pasado, guardando las distancias, es que aun cuando ya esté escrito el texto, después te caen 20. Y yo sé que esto que estoy diciendo te va a caer, así como ya tienes tu texto publicado en la revista y no sé qué, y de repente cuando lo relees o alguien te dice algo,
te cae un 20 de una idea que a lo mejor planteaste inconscientemente en el sentido de la creación, que evidentemente tiene su coherencia dentro del texto y por eso fue seleccionada tu historia, pero hay algunas 20 que te van a caer años después. Te digo, esto lo hace Ray Bradbury, chécate sus libros de teoría, pero bueno, esa reflexión, te digo, es importante porque te permite también, o sea, además de los ejercicios específicos que le damos de, oye, haz este ejercicio de escritura creativa o pásalo directo en tu novela, esta reflexión, aunque es nada más mental, el hecho de estar como buscando esas conexiones y demás, va a hacer que digamos que ya cuando sea el momento específico lo caches más rápido. Hay algunos escritores más habilidosos por ejemplo, llevan más tiempo escribiendo, leyendo y demás, y ya cuando se llega el momento de ponerlo ya específicamente sobre el papel, lo hacen más rápido, ¿eh? Pero igual hay algunas novelas que cuando García Márquez escribió Cien años de soledad, dice que es una novela que se tardó como 15 años pensándola, ¿no? Y la escribió como en un año, algo así, ¿no? Algo así. Pero a eso se refiere el punto de la reflexión de, ok, ya que leí, que es la primera columna, lo voy pensando, ya no lo leí, ¿no? Pero mires esto, establezco símiles o comparación entre estas ciudades mágicas y reales, en qué se parecen, diferencian, que fue lo que estuvimos hablando. Como te digo, hay ciudades reales, digo, yo te estoy dando ahorita mi clasificación, hay ciudades reales, que son todas estas de aquí, y hay estos otros tres tipos de ciudades imaginarias, basadas en un elemento histórico geográfico, ciudades energéticas, que serían las del medio, Aurora y estas, y ciudades del antepasado, del pasado de la historia. Esa es mi clasificación, pero tú puedes usar la tuya. Vimos el ejemplo de Avalon, de una ciudad energética invisible superpuesta sobre otra, que pertenecerían a la segunda categoría de aquí. Digo, no están marcadas, pero son todas estas, Shambhala, Aurora y Telos. Bueno, ahora, esto mismo, te digo, yo sé que ya se volvió un revoltijo, pero en general el tema de la reflexión lo podríamos ubicar también para el tema de personajes. Estuvimos hablando de los personajes de detectivesco, de, por ejemplo, de terror, un poco hablamos del tema de Drácula, pero lo pudieras aplicar a cualquier cosa, a los elementos de la literatura fantástica que fueron los que vimos aquí. Ok, me estoy fijando, te digo, porque este taller asincrónico es, además de gratuito, está centrado en la ciudad mágica, ok, pero como vimos, está relacionado con otros elementos. Y qué bueno que aquí tengo chance de repetir las cosas para que no se olviden, ¿no? Ok, cuando me ponga a estudiar de monstruos, también veré cómo funciona, cómo se relaciona el monstruo con la ciudad. Es decir, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, bueno, sobre todo Mr. Hyde, que es la transformación del Dr. Jekyll, imagínate en una ciudad hipervigilada, ¿no? Como en esta de 1984 o llena de tecnología, pues lo cacharían de inmediato, es decir, está ubicado Dr. Jekyll en una época victoriana, no tecnológica. Imagínate en la época actual con todo el mundo grabando con el celular, lo descubrirían de inmediato. Es a lo que me refiero, digo, estas reflexiones, conexiones o demás no funcionarían en ciertos lugares, por eso la literatura ¿dónde está? Aquí, fantástica, como todos los géneros, va teniendo lo que te decía Borges, sus convenciones y todo esto, ¿no? Entonces, que esto lleva un poco más por el tema de la coherencia interna, de, ok, quiero colocar un fantasma, bueno, pues normalmente el tema del fantasma va a funcionar más en un pueblo. Te digo, si lo colocas en una ciudad así súper tecnologizada, donde, por ejemplo, hay medidores de fantasmas, pues como que ya no tendría mucho chiste. No, no, no sé, es un decir, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir cerrando, pero como te decía, básicamente el tema desde la lectura hasta la escritura sería eso, voy leyendo, voy reflexionando, haciendo conexiones, diferencias, parecidos y demás, y así yo podría ir ya llegando a la parte de la adaptación, es decir, leí el Quijote, por medio de una reflexión me doy cuenta de que es un antihéroe, lo ubico en un elemento específico que te digo, puede ser una ciudad, un mismo personaje, pero enmarcado en otro tiempo, en otro tipo de historia, y finalmente puedo llegar a la escritura, ¿no? ¿Qué es esto? Escribo bajo un código literario o metáfora la información leída y reflexionada anteriormente a una historia que esté escribiendo actualmente, que básicamente eso es lo que se ha hecho siempre en la literatura. El Quijote de la Mancha como ya sabes, fue escrito a partir, y lo dice en el mismo Quijote, lo cual lo convierte en una novela de metaficción. El propio Quijote fue escrito a partir de leer muchas lecturas, muchas novelas de caballerías. Digo, tanto así que el propio Cervantes te lo dice desde el inicio. Y este cuate ya quedé loco de estar leyendo tanto, pero al mismo tiempo, esta narración que encontramos desde el inicio es un ejercicio, te digo, metaficcional. Espero no irme no irme y oírme muy elevado, pero te digo, al mismo tiempo es un ejercicio metaficcional de cómo el autor construyó esto.
¿no? Es decir, dentro de la novela se dice que, que el Quijote quedó loco por leer tantas novelas de caballerías, pero el propio Cervantes debió hacer esto para escribir el propio Quijote. Y te digo, bueno, aquí nos podremos quedar un montón de tiempo, pero creo que pues básicamente lo dije bien, y si no, bueno, puedes regresar el video para entender esto o repasarlo, como tú quieras decir. Bueno, básicamente aquí también ya no me quisiera tener mucho, pero es mucho del proceso que estuvimos viendo aquí, te digo, desde la lectura y que una cosa que sí será importante es, hay como muchos tipos de lectura, como te digo, nos pudiéramos regresar al inicio de la presentación, porque tiene que ver con esto. Al principio, cuando yo voy leyendo, cuando yo voy aprendiendo, me voy fijando por ejemplo, yo lo hacía mucho, digo, no sé, con Alan Poe o con Ray Bradbury. Ok, me voy a fijar cómo separa los párrafos, porque yo no sabía cómo separar los párrafos. Digo, ya con el tiempo me voy dando cuenta de que, te digo, vas separando por ideas y ya cuando digamos esa idea grandotota se acabó, paso una idea más grandotota, grandotota que sería un segundo párrafo. Y así me voy con todos. Digo, ya con el tiempo, digo, también para ya ir terminando el taller, pues, pude escribir un cuento. Ahora, ¿cómo pasé de escribir? Y te digo, y piénsalo en función de tu propio proceso. ¿Cómo pasé de escribir cuentos a novelas? Así le hice, digamos que reuní varios pedacitos de cuentos para hacer una historia más grandotota y que quedara una novela. Es decir, una cuento que es una historia sintetizada en 10 15 páginas, digamos que la desglosé en muchos pedacitos más pequeños hasta que me quedó una historia de 120 páginas, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hice con Terranova, con Aztecas en el Hielo, que es con lo que voy a ir cerrando el taller, pero básicamente es eso. Digo, no solo de temas de corrección u ortografía, sino de estos elementos, de estos conceptos que fuimos viendo, la ciudad mágica, el monstruo, el pasaje mágico, que es el transcurrir de un mundo físico real a un mundo fantástico. Cada uno de estos conceptos y de cualquier elemento ya propio, convenciones, como te decía, de cualquier género literario, no solo de la literatura fantástica, sino en general de la literatura, de cualquier cosa que te interese, así se va construyendo. Digo, García Márquez leyó un chingo de eso. El Quijote, bueno, pues, Cervantes leyó un montón de novelas de caballería. Ese es el único secreto de la literatura. El caso es quién puede o quién quiere hacerlo, ¿no? ¿Quieres renovar a la literatura fantástica? Pues tendrás que leer un montón. Quiero nada más escribir un cuento, bueno, lee 10 cuentitos, no pasa nada, eso ya lo dejo un poco a tu consideración. Y es en serio, lo digo con mucho respeto y cariño, pero bueno, vamos a ir terminando el taller porque te digo, básicamente ese sería como el proceso desde la lectura hasta la escritura. Voy leyendo, voy pensando, comparando, me aprendo muchos o algunos de los conceptos que necesito para escribir ese cuento, lo adapto a mi propia historia, a mi propia voz, gustos y demás, que aquí ya pudiéramos también hablar un montón, ¿no? Porque básicamente muchas de las lecturas que se van teniendo, incluso de manera inevitable, van a pasar por mi propia voz, por mis propios elementos, pero en algún momento, aunque pasan, digamos, por mi filtro personal, vas a ver cómo nuevamente caen en estos motivos. Por eso muchos de los motivos de la literatura se repiten y son eternos, ¿no? El padre, la madre, porque básicamente son humanos, no hay nada, como dicen, no me acuerdo ahorita, no hay, como dicen, no hay nada de lo humano me es ajeno. Es esto, que me voy nutriendo de esta gran cultura del mundo, del universo que es la literatura, lo paso por mi filtro personal bajo mi propia experiencia, de ahí que puede haber, digo, innumerables, muchas historias de vampiros, de monstruos, de ciudades mágicas y demás, pero finalmente termino devolviéndolo en esencia con una característica básica, compartida por toda la humanidad, que es el dolor, el llanto, el engaño, el enamoramiento, ¿no? Que fue también mucho de lo que estuvimos hablando, pero que en el tema específico de la ciudad mágica vas a encontrar, insisto, ya sea que partas de una ciudad real o una ciudad imaginaria con sus diferencias que vimos, que van a tener, como te decía, elementos comunes. Por ejemplo, te decía yo, es más grande que un pueblo, no más grande que un país. Esa es la idea, como te manejé desde el inicio. Una ciudad mágica, bueno, o una ciudad real, si también a lo mejor no estás escribiendo literatura fantástica, pero estás aquí por este motivo, por el motivo de la ciudad, de ver cómo funciona dentro de la literatura, es igual, o sea, una ciudad más grande que tal, más chiquita que menos, pero necesita habitantes que estén ubicados ahí, que sigan sus costumbres, necesitan telecomunicaciones, transportes e infraestructura. Es decir, estos elementos muy básicos, muy de uso cotidiano, ¿cómo los vas a ubicar dentro de tu historia? ¿No? Bueno, entonces esto fue lo que estuvimos viendo, cómo los distintos elementos que platicamos durante este taller los puedes llevar finalmente a la escritura. Entonces, ¿sabes? Yo creo que vamos a dejar el taller aquí, digo, porque aquí, sí, lo vamos a dejar aquí, pero me gustaría cerrar muy rápidamente con esto, literatura infantil, como te digo, a veces, sobre todo la literatura infantil o lo fantástico se entrecruza.
comparten distintos elementos que tú puedes ver, por ejemplo, en este tema de, aquí ya no puse el título, pero es a donde viven los monstruos, ¿no? De este niño que va a un, pues es que no, podría ser un pueblo por el tamaño, que es a un, sí, es un lugar pequeño, a donde literalmente viven estos monstruos que tú estás viendo en pantalla, y así se llaman, ¿no? A donde viven los monstruos de Mauricio o Mauricio Sendak, pero que cumple con muchas de las funciones de los elementos que tú puedes encontrar en la teoría y que algunos los estuvimos platicando aquí. Digo, tienen que ver, digo, con este pasaje mágico de cómo voy del mundo real al mundo fantástico, a partir de que un niño es castigado con, o amenazado, entre comillas, con no cenar porque, como digamos, le falta un poco el respeto a su madre, él dentro de su propia fantasía, pero en la realidad dentro del libro, se va a este país a donde viven los monstruos y después de ver que no es como tan agradable, regresa y cuando él está en su cuarto ya de vuelta, encuentra la cena que le preparó su mamá, que eso evidentemente tiene que ver con un tema algo que una psicoanalista le llamaba como ser una madre suficientemente buena, es decir, como se enoja, ella le hace saber que no está muy bien la actitud que él toma, pero pues finalmente ahí está su cena lista para el niño, ¿no? Además sin que haya ningún reclamo. Y aquí, te digo, esta parte también me gustaría como pasarla bastante más rápido porque si no ya se alarga demasiado el video, pero por ahí si te interesa el tema de lo heroico, relacionado con las ciudades, yo te recomendaría que pudieras ver, que pudieras leer a Freud, a Otto Rank, a Joseph Campbell, porque hay una historia básica que siempre les estoy contando, siempre les estoy repitiendo que tiene que ver con cómo muchos de los héroes de todas las épocas, todas las culturas, países y demás, tienen por ahí una historia básica, ya sabes, de que son abandonados, de que son padres, de que sus padres biológicos son como de un rango más alto que los padres que los crían, ¿no? Rómulo y Remo, Goku, Batman, Spider-Man, terminan siendo los padres biológicos empresarios extraterrestres, superhumanos, no sé, todo lo que tú me digas, pero que son, digamos, como de una clase social más alta. Y esto mismo lo puedes encontrar en la mitología. Y te digo, son abandonados porque hay una profecía fatal y demás. Y el caso es que para que no se cumpla y todo esto, son abandonados, pero sobreviven, son criados. En su adolescencia rescatan o digamos que resurge este poder que los propios padres biológicos tienen, la profecía se cumple y pues terminan como cumpliendo su destino. Ahora, muy rápido, ¿eso qué tiene que ver con el tema de las ciudades mágicas? Que pues muchos de estos héroes están anclados dentro de una ciudad, ¿no? A escalas como mucho más grandes, pues resultan como digamos tramas cósmicas, ¿no? Como en el caso de Star Wars. Si te das cuenta, Luke Skywalker cumple con este prodigio con esta característica prodigiosa. Su padre y madre son una clase social muy alta, ¿no? Uno era un Jedi y el otro era como una política como de alta gama, ¿no? Y termina siendo creado ahí por unos como especie de obreros, ¿no? Gente muy humilde, pero durante la adolescencia Obi-Wan lo encuentra y pues como le desata y le descifra su destino real, que es como tomar este gran poder que tiene heredado de su padre. Y como te digo, finalmente, te digo, para repasar y que no quede volando, muchos de estos seres, te digo, ahorita lo dije muy rápido, nos podríamos detener una hora porque tiene una hora más, porque tiene muchas implicaciones con la psicología junguiana, el psicoanálisis, la mitología, sobre todo, bueno, de la parte que yo sé de la psicología, te digo, te pudiera hablar 2 horas de esto. O sea, digo, no es presunción, porque te pudiera hablar un poco de la teoría de Jung, de los arquetipos y no sé, hay como muchas cosas que ya no me quiero meter ahorita, pero para efectos de la literatura fantástica te podría decir eso. Bueno, de la literatura fantástica y de las ciudades mágicas están enmarcados dentro de una ciudad o ciudades que terminan salvando y ahí es a donde entra no solo la ciudad mágica, sino este entramado como mucho más complejo que te decía. Así como hablamos de que, ok, la ciudad se relaciona con personajes, fotografía, redacción, pero también con la trama y objetos mágicos y cualquier cosa que tú pudieras encontrar, así mismo se relaciona, como te digo, ya no solo con el world building, sino con la construcción de la historia entera. Pero te digo, para el taller del día de hoy, como te digo, están relacionados evidentemente con un tema de la ciudad, porque terminan salvándola o a un complejo de ciudades ubicados dentro de una galaxia, incluso. Entonces, bueno, aquí hay algunos libros que te pueden servir para, es que esto es bastante complejo, pero de estos, digamos, lo voy a decir así muy rápido porque también tiene mucho fondo, pero de estos valores que tienen los seres para salvar la ciudad, los puedes encontrar y hacer esa transcripción de la que estuvimos hablando, es decir, de tu información, puedas ir reflexionando, adaptándolo y finalmente llevarlo a la escritura, o sea, para que puedas abrir todo este camino específico
específicamente en el tema de los valores, es decir, cuáles son las cualidades internas que hacen que estos seres puedan salvar ciudades, personajes y, ¿no? O generar vínculos de confianza, salvar víctimas y cualquier habilidad y evento que, digamos, que los vuelva más heroicos, puedes partir de estos elementos. Yo ahorita te estoy dando algunas lecturas específicas, pero igualmente podrías consultar, ahí ya me brinqué, ¿no? No sé, leyendas, cuentos, tu propio proceso de autoconocimiento terapéutico si es que estás llevando uno, pero te digo, aquí te estoy dando unos ejemplos muy específicos, ya no me detengo porque si no, no puedo terminar el video, ¿no? Pero aquí te digo, pausa la pantalla y pues ahí quedan guardados. Lo mismo, ya no me detengo tanto con Javier Pedro, pero aquí hay uno, ¿no? No me retengas, te digo, él tiene como bastantes más libros. Aquí hay un libro específico de fantasía heroica y desde luego las enseñanzas de Don Juan. Bueno, esto ya lo vimos, como te digo, que mucho de esto heroico evidentemente pues principia con la mitología, que es a donde encontramos muchos de los grandes ejemplos que nos pueden llevar pues al tema del heroico y que lo pudiéramos llevar a la literatura fantástica. Ya para cerrar el tema, recuerda que hay muchos seres actuales, sobre todo sí, de literatura fantástica, pero de ciencia ficción, que pueden ejemplificar esto que te decía de son abandonados y en la adolescencia van recuperando su poder. Batman, Spider-Man, Superman, el propio Goku, aunque es más del lado del oriente, no sé en México, por ejemplo, qué tanto puede haber de esto, pero te digo, en general la figura del héroe, te digo, tiene este trama que te digo que a mí se me hace muy compleja, muy interesante, pero que puedes ubicar aquí. Y bueno, pues ya nada más aquí te dejaría también rápido mi recomendación de mis propios libros, a donde puedes ubicar temas ubicados con la ciudad. Con esto estaremos terminando el taller, como te digo, yo sé que puede ser como, no, pues no sé si tedioso, cansado, pero finalmente ese es el tema del estudio, te digo, que te puedas detener, como te digo, a revisar, estudiar los conceptos por medio de un libro, de un taller, de una plática. Este taller fue pues hecho de manera sincrónica, lo estuve deteniendo por mucho tiempo por distintas razones, se me cruzaron varias cosas, pero también finalmente, como dicen, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Ahora, la otra cosa, una puntualización rápida, te digo, ahorita pues, digo, ahorita este video va a ser subido a YouTube, te digo, en Facebook ya no tanto, pero te digo, estos tres libros que tú estás viendo en pantalla, te digo, son de mi autoría. De momento, ahorita al momento de subir este video, solamente Aztecas en el Hielo está en formato físico, pero eventualmente espero que los otros también, que los otros dos también lo estén. Uno se llama La Ciudad, que trata sobre dos ciudades, una del pasado y otra del presente, pero están conectadas por los superpoderes mentales de sus habitantes, es decir, por medio de la telepatía y algunas otras cuestiones que no tienen todos los habitantes, pero sí algunos claves dentro de las historias, se van conectando las tramas de estas ciudades, te digo, la del pasado y la del presente, sobre todo la del pasado que cae por un tema de que pues ya cumplió su ciclo, pero estos detectives del futuro o del tiempo actual van conectando con este conocimiento del pasado y van descubriendo qué fue lo que sucedió y también a partir de ahí cómo pueden solucionar situaciones específicas del presente. Esos son cuentos que aparecen dentro de este libro de la ciudad. Te digo, el primer Aztecas en el Hielo está basado, como te digo, en una realidad histórica. Esta es una novela de ciencia ficción que ocurre en Teotihuacán, no en Tenochtitlan. Teotihuacán es Estado de México actualmente, pero es una invasión extraterrestre donde los aztecas, que te digo, dentro de este universo, que yo le llamo un universo meta prehispánico, pues se dedican a defender a la ciudad y la población de esta invasión extraterrestre, es una invasión de cucarachas, ¿no? Pero es una novela de ciencia ficción, ya no me detengo más, te digo, porque ya tengo también que ir cerrando, pero bueno, finalmente Terranova, te digo, que así como yo soy de Jalisco, desde siempre vivo en el Estado de México y también esa es una de las razones que hay escrito Aztecas en el Hielo, después platicamos de eso, pero esto te digo, viene un poco a colación porque precisamente en Terranova, que ya es la última de las novelas que te quiero mencionar, mucho de esto parte, ¿no? Muchos de estos elementos de Terranova, que es una ciudad fantástica, los fui tomando como de mi propia ciudad, ¿no? Entonces, por ahí hay un tema también de que es una historia combinada de un psicólogo que está teniendo un paciente que es escritor y que le va contando cómo sus procesos mentales personales los va adaptando de modo que al final los convierte en una historia ficticia, que es la historia de Terranova, de una muchacha que está condenada desde el principio a salvar una ciudad que sin embargo va a caer,
pero que tiene que hacer el esfuerzo para que se desarrolle la historia. Y que si te das cuenta, trata mucho de lo que estuvimos platicando, de cómo desde la lectura puedo yo hacer un proceso de adaptación para generar una historia. Es decir, es una historia guardando las distancias, un poco como el Quijote, de que, ok, el personaje de la novela lee novelas de caballerías, pero así fue porque el propio autor estuvo leyendo historias de este tipo. Y así funciona un poco esta novela de Terranova. Digo, el paciente le cuenta al terapeuta, digamos, como todas sus cuestiones personales de vida y demás, y eso hace una adaptación para finalmente llegar a la historia. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Tú esto los encuentras en Amazon o en la librería, plataforma que esté al momento de que tú puedas ubicar esto si te interesan y demás. Pero regresando un poco o bastante más al tema del taller y ya para cerrar, te digo, ojalá te haya servido, gustado la información. Y como te digo, si bien te estuve contando algunos ejemplos personales y de otros autores, la idea es que finalmente te digo, tú puedas hacer esa transcripción de, ok, tengo una lectura que te digo, puede ser una leyenda, un cuento, incluso un sueño, un recuerdo, no sé, que puedas hacer esa reflexión, esa adaptación y finalmente la escritura a tu propia historia.